Doctor Rurrie, puede comenzar. Muchas gracias. Muy buenas noches. A nombre de la Junta Directiva de la Sociedad de Climaterio y el mío propio, damos bienvenida a todos nuestros colegas, amigos que están presentes en este último webinar del año. Un año que ha sido sui generis. No nos hemos visto las caras, pero en el corazón están presentes todos ustedes. Hemos tenido varias jornadas vía webinar, la jornada internacional, con temas que espero que hayan sido de su entera satisfacción y han despejado muchas sus dudas. Yo quiero agradecer hoy día al laboratorio ERCIL, quien nos ha auspiciado desinteresadamente durante todas estas charlas que se le ha pedido su ayuda. Para ellos, mi agradecimiento y mi consideración. Para el próximo año tenemos aproximadamente planeado hacer un curso para residentes de tercer año de las especialidades de ginecología, endocrinología, medicina general, medicina interna, medicina familiar, y reumatología, para que salgan con algún conocimiento de lo que es el climaterio, ya que muchos todavía desconocen lo maravilloso que es esta subespecialidad. Para eso estamos planificando un programa que va a ser de su entera satisfacción. Asimismo, prepárense que tenemos un congreso con temas de actualidad y componentes de alta calidad. Yo quiero dar pase al doctor Rojas, quien va a presentar al doctor David Vázquez Aguad de Colombia con el tema osteoporosis posmenopáusica, una propuesta de manejo. Con ustedes, el doctor Rojas. Muchas gracias, doctor Rur. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos y bueno, aprovecho para enviarles un saludo a todos los miembros de la Sociedad Peruana del Climaterio y a todos los asistentes a esta sesión científica y desearles una feliz Navidad y un próspero año 2022. Efectivamente, esta noche estamos cerrando las reuniones científicas correspondientes a este año con un tema de muchísima actualidad que es la osteoporosis posmenopáusica, una propuesta de manejo. Como todos sabemos, la osteoporosis afecta a la mujer y específicamente a la mujer peruana también, que lo podemos ver en los hospitales, que muchas pacientes llegan a la menopausia ya con osteopenia y rápidamente pasan a ser osteoporóticas. Es por eso que este tema es el boom de la investigación y el manejo en el mundo y se está viendo la forma de cómo contrarrestar esta pandemia silenciosa llamada osteoporosis. Se ha constituido un problema de salud pública para todo el mundo y esperemos que en los años venideros podamos manejar esto con mucha más pulcritud. En ese sentido, me voy a permitir presentar al doctor que nos va a brindar la charla esta noche, es el doctor David Vázquez Aguad. El doctor Vázquez Aguad es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Bogotá, Colombia. Es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Además, es expresidente de la Asociación Colombiana de Menopausia y es autor de múltiples capítulos de libro y artículos científicos en revistas de la especialidad. Tiene un vasto currículum que sería largo enumerar, pero con estos datos concisos que he mencionado, nos da la idea del ponente que tenemos para esta noche. Entonces, no me queda más que agradecerle de antemano al doctor David Vázquez Aguad para esta charla y dejo a disposición de la sala para que pueda iniciar su presentación. Bueno, muy buenas tardes.
muchas gracias a la Sociedad de Ginecología de Menopausia del Perú por esta invitación para compartir con ustedes un tema que yo he titulado Osteoporosis posmenopáusica, una propuesta de manejo. Voy a presentar entonces una propuesta para manejar la osteoporosis posmenopáusica. Estos son mis conflictos de interés en términos de osteoporosis. Aclaro que no he recibido ningún apoyo, incentivo o estímulo para escribir esta propuesta y que no estoy recibiendo honorarios por esta presentación. Lo hago como una gentileza con mis colegas peruanos. Lo que voy a mencionar hoy es extraído de la colaboración de Cochrane, del Consenso Colombiano para el Manejo de la Osteoporosis Posmenopáusica de 2017, de las guías europeas, de las guías de la Sociedad Americana de Osteoporosis, del Statement de la Sociedad Norteamericana de Menopausia del 2017, también de esta publicación de este año de Osteoporosis International, donde hay un algoritmo para el manejo de las pacientes según el esquema de riesgo, de este statement de la NAMS de este año sobre el manejo de osteoporosis posmenopáusica de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, también de este artículo liderado por Andrea Genetzani, publicado en este año 2021 sobre terapia hormonal en los años posmenopáusicos, y de esta publicación, una revisión del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sobre prevención de osteoporosis, seguimiento y diagnóstico. También de esta publicación mía, que data del año 2014, de fracturas osteoporóticas, de mi primer libro de menopausia, de mi segundo libro de menopausia, de mi primer libro de osteoporosis, mi segundo libro de osteoporosis, pero sobre todo, lo que voy a decir hoy es extraído de este libro de osteoporosis que fue lanzado en Colombia, en la Academia Nacional de Medicina, el 21 de octubre del 2021, es decir, hace 20 días, para celebrar el Día Mundial de la Osteoporosis, y que cuenta con el aval de 10 sociedades científicas de Colombia y de América Latina. Este es el problema de la mujer mayor, que ella manda al diablo la osteoporosis y la arterioesclerosis, pero ignora o quiere ignorar que una de cada 3 mujeres sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida y una de cada 2 morirá de un problema cardiovascular. Se define la osteoporosis como una enfermedad esquelética que se caracteriza por un compromiso de la fortaleza del hueso, lo cual lo predispone a un incremento del riesgo de fracturas. La fortaleza del hueso refleja la integración de 2 hallazgos principales, la densidad ósea y la calidad del hueso. En medicina siempre hablamos del enfoque de riesgo, sobre todo los epidemiólogos, y es por eso que la meta principal del tratamiento de una paciente con osteoporosis es, como está subrayado en la diapositiva, reducir la incidencia de fracturas. Por supuesto, debemos identificar las pacientes en riesgos de fracturas y el objetivo final va a ser mantener la calidad de vida de nuestra paciente en términos de actividad, independencia y salud general. Entonces, el objetivo primario es evitar la fractura. Es importante anotar, como lo investigó Nora en esta publicación de Telsairis, que es el estudio epidemiológico más grande del mundo en osteoporosis, que la distribución de la masa ósea tiene una distribución gaussiana en donde la mayoría de la masa ósea se sitúa en términos de osteopenia. A su vez, como se puede ver, la tasa de fractura va siendo mucho mayor a medida que se reduce la masa ósea, como es apenas lógico. Pero fíjense que el número en bruto, el número total de fracturas es mucho mayor en pacientes osteopénicas que en osteoporóticas, sencillamente porque hay mucho más pacientes osteopénicas y el peso matemático del número de pacientes osteopénicas que supera con creces el número de osteoporóticas es mucho mayor que el factor de riesgo llamado baja masa ósea. ¿Qué tanto? El 80% de las mujeres que sufren fracturas osteoporóticas debemos recordar que no son pacientes osteoporóticas sino osteopénicas. El mensaje de esto es que cuando tengamos una paciente con osteopenia no debemos echar las campanas al vuelo de alegría, sino preguntarnos si tiene factores de riesgo para que presente una fractura. Porque la vida es una pérdida continua de masa ósea. Desde los 30 años, cuando se alcanza el pico de masa ósea y empieza a perderse masa indefectiblemente, nosotros tenemos una resorción osteoclástica acelerada que solo puede ser medida por marcadores de recambio óseo, pero que no es costo efectivo.
Posteriormente viene la perforación trabecular y la pérdida de las trabéculas y de su grosor, que solo puede ser medida con imágenes como tomografía y resonancia, pero tampoco es costo efectiva. Es en este momento donde se incluye la menopausia, porque sabemos que el 80% de las osteoporosis son en mujeres, y eso es debido a que después de la menopausia y en el periodo de transición va a presentar una declinación severísima de su masa ósea. Es en este momento, cuando hay pérdida ya del hueso, cuando nosotros por medio de densitometría podemos detectar y diagnosticar la osteoporosis, y debemos hacerlo para evitar que lleguemos a este punto en cuando ya están presentes las fracturas. Y quiero recordar que el 70% de la osteoporosis se diagnostica con la paciente ya fracturada. Eso no puede suceder. El mensaje es que debemos tratar tempranamente. No perder la ventana de oportunidad. ¿Por qué? Sencillamente porque la mujer pierde el 50% de todo el hueso que va a perder a lo largo de su vida durante el periodo de transición, no en su edad ya de vejez. Entonces, la idea no es reducir la fractura, sino es reducir, prevenir la pérdida de masa ósea para que en el futuro no se vaya a fracturar. Las metas, como ven, son diferentes. En una mujer ya senil de 76 años, nosotros tratamos de reducir la fractura, pero lo importante es mucho antes, a los 55 años, en la posmenopausia temprana, prevenir la pérdida de la masa ósea. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de la National Osteoporosis Foundation de los Estados Unidos? Las recomendaciones universales son evitar los factores de riesgo, una dieta rica en calcio, vitamina D, ejercicio, dejar de fumar y monitorear la masa ósea. El diagnóstico es fundamental, que se hace por medio de densitometría y por medio de imágenes de la vértebra, y evaluar las causas de osteoporosis secundaria, porque no todas las osteoporosis son posmenopáusicas. El monitoreo seguido de la densidad mineral ósea y el tratamiento agresivo con criterios de iniciación, opciones y duración, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, siempre debemos aconsejar a la mujer y a su entorno familiar del riesgo de las fracturas y evitar las caídas, aumentar la ingesta de calcio, preferiblemente en la dieta, pero si no es posible, debemos dar un suplemento de calcio que en las mujeres posmenopáusicas debe estar entre 1000 y 1200 miligramos al día como mínimo. La ingesta de vitamina D sabemos que debe ser mínimo de 800 o 1000 unidades al día por encima de los 50 años, y en caso de que la paciente sea obesa debemos doblar esta dosis, es decir, de 1600 a 2000 unidades al día. Controlar el peso, controlar el ejercicio para promoverlo, sobre todo el ejercicio antigravitatorio, y prevenir las caídas. Afortunadamente, desde el año 76, cuando Lindsay publicó su trabajo primero de estrógenos, nosotros hemos tenido un gran arsenal terapéutico, y hoy en día podemos darnos por bien servidos en razón de que tenemos una gran cantidad de tratamientos que son muy eficaces. Entonces, lo primero es identificar la paciente, una buena historia clínica, una densitometría ósea, si se amerita hacer la herramienta de FRAX para evaluar el riesgo, seleccionar el tratamiento que va encaminado a prevenir fracturas no vertebrales, vertebrales y de cadera, ser consciente a la paciente y a su familia de que son tratamientos de largo plazo, que deben adherirse al tratamiento para evitar las fracturas, y el objetivo final es prevenir las fracturas y lograr una densidad mineral ósea en cadera mayor a menos 1.5. Tenemos muchos tratamientos, los estrógenos son los principales y vamos a hablar de ellos, ya que la osteoporosis posmenopáusica por definición es una enfermedad muy grave que se debe principalmente a la caída de los estrógenos, que son los principales antirresortivos fisiológicos. Primos hermanos de los estrógenos tenemos los moduladores selectivos de receptor de estrógeno, que son los SERMs. También tenemos la calcitonina, que inhibe la función del osteoclasto, pero en razón de su poca potencia antifractura y de su incomodidad de darla todos los días por vía nasal, ha ido cayendo en desuso. Tenemos los bifosfonatos, que es otra piedra fundamental del tratamiento, como el alendronato, el risedronato, el ivandronato y el soledronato, que son antirresortivos puros. También tenemos a nivel del RANG ligando
el ranelato de estroncio, que era un medicamento muy bueno, o es un mecanismo de acción dual, antirresortivo y anabólico, pero hace unos años, por múltiples eventos cardiovasculares que se vieron, ha caído en desuso, y tenemos el denosumab, que es un inhibidor del RANG ligando, el primer biológico que tenemos para el tratamiento de osteoporosis, que también tiene muy buena acción. El único anabólico con el que hoy en día contamos es el teriparatide, que es una fracción 1,34 de la hormona paratiroidea, que es un anabólico, es decir, un formador del hueso. Siempre nos debemos hacer la pregunta a quién tratar. Tratamos primero a los pacientes con osteoporosis y ahí incluimos las que tienen antecedente de fractura osteoporótica. Si usamos la herramienta FRAX, tratamos también las pacientes osteopénicas que tienen una probabilidad de 10 años por medio del FRAX de fractura de cadera del 3% o de fractura osteoporótica del 20%. O, como en el caso mío, que poco uso el FRAX, trato las osteopenias que tienen alto riesgo de fractura, como son las que consumen esteroides, las que consumen por más de 3 meses inhibidores de bomba de protones, antidepresivos, sobre todo inhibidores duales de la recaptación de serotonina y norepinefrina, las pacientes anticoaguladas, las pacientes que están con trastornos tiroideos, pacientes con hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol, pacientes con antecedentes de primer grado, madre o hermanas con osteoporosis o fractura osteoporótica y pacientes extremadamente delgadas con índice de masa corporal menor de 20. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si tengo una paciente con una menopausia prematura o con una menopausia fisiológica, pero es menor de 60 años o de 55, aquí dejo una ventana, nosotros debemos administrar terapia de reemplazo hormonal si es una menopausia prematura o terapia hormonal posmenopáusica si es una menopausia fisiológica. Ya mencioné a Robert Lindsay con su estudio clásico del 76 en el cual probó cómo si nosotros empezamos terapia estrogénica mucho después de una oforectomía ya nunca vamos a recuperar la masa ósea. Caso contrario, si empezamos la terapia apenas se hace la oforectomía, nosotros tenemos una estabilidad de la masa ósea. Los estrógenos son unos antirresortivos clásicos, fisiológicos, inhiben directamente la función del osteoclasto y sabemos que estimulan la diferenciación del osteoclasto por diferentes vías. Bloquean además la osteoclastogénesis y la activación del osteoclasto maduro. Y por otro lado, incrementan la tasa de muerte, la apoptosis del osteoclasto y incrementan también la absorción intestinal del calcio, disminuyendo la excreción renal. Tenemos 57 estudios clínicos randomizados contra placebo que nos hablan de las bondades de la terapia estrogénica o estrogénica de progestágena en caso de que tengan útero las pacientes y sabemos con estudios de más de 2 años que podemos lograr aumentos por encima del 6% de columna y del 4% del cuello femoral. El metaanálisis clásico que está publicado en Endocrine Reviews desde el año 2002, fíjense cómo la terapia hormonal compartían con el alendronato, que en ese momento era el único bifosfonato disponible, con el risedronato, las opciones, en este caso el risedronato, de ser estadísticamente significativos en terapias antifracturas. Pero ¿qué pasó con las hormonas? Lo que ustedes saben, queridos colegas peruanos, que en el 2002 salió el estudio WHI que mostró que las hormonas podrían ser nocivas eventualmente en pacientes de alto riesgo, sobre todo desde el punto de vista trombótico, pero entre lo bueno que nos mostró el WHI es que hubo una reducción total en las pacientes tratadas con insignificancia estadística, reducción de fractura de cadera, de columna y todas las fracturas osteoporóticas. Esto es una verdad de apuño y sabemos que hoy en día el único medicamento que ha probado ser eficaz en reducción de fracturas en población global es la terapia de reemplazo hormonal y la terapia hormonal menopáusica, sabiendo también que el WHI nos arrojó una reducción de fracturas de cadera y vertebral de 1/3 y de fracturas totales entre un 24 y un 30%. Esto lo podemos extrapolar a hombres. Fíjense cómo hombres que tienen niveles bajos de estrógenos y testosterona tienen una probabilidad mucho más alta de fractura que aquellos que tienen niveles bajos de estrógeno, pero de testosterona normal y mucho más si tienen niveles altos de estrógeno en los cuales no hay incremento de la posibilidad de fractura. Es decir, que parte del estudio de la osteoporosis masculina debe incluir los niveles de testosterona. ¿Qué nos dice la NAMS? Acuérdense que la NAMS
en sus indicaciones de aprobación de la terapia hormonal siempre nos habló de los síntomas vasomotorios como la indicación clásica de la terapia. Pero fíjense que desde el año 2017, en el consenso de NAMS que salió en Filadelfia, ya la terapia hormonal es la terapia primaria para la prevención de pérdida ósea en mujeres menores de 60 años o dentro de los primeros 10 años de posmenopausia con un nivel de evidencia grado 1. Es decir, es la terapia ideal en este grupo de pacientes y por eso mi propuesta la baso en la terapia hormonal de reemplazo. Diferentes estudios doble ciego han mostrado prevención de la pérdida de masa ósea. Diferentes estudios randomizados nos hablan de reducción de fracturas osteoporóticas tanto de cadera como de columna y fracturas no vertebrales. También nos hablan de diferentes estudios con cohortes que tanto la terapia de solo estrógenos como la de los estrógenos progesterona muestran reducción importante en la fractura de cadera. Y por otra parte, las mujeres con síntomas vasomotores con menos de 60 años está súper indicada la terapia de reemplazo hormonal sola o combinada con base de oxifeno, que es un producto que no tenemos todavía nosotros en Colombia, el Duavive, que probablemente es la terapia más aceptada por menores de 60 años en ausencia de contraindicaciones. Además, hay evidencia suficientemente clara de que estudios han mostrado que la terapia estrogénica reduce el dolor articular, que es una de las causas más frecuentes de molestias en las mujeres posmenopáusicas, y por qué no hablar de la sarcopenia, nuestra nueva epidemia. Aclaro o informo que el año entrante lanzaré mi siguiente libro que se llama Sarcopenia, la nueva epidemia, en la cual también se habla de la terapia estrogénica como una de las formas de evitar esta pérdida de fuerza y de masa muscular que nos está agobiando a las personas mayores. De tal forma que el consenso nos habla de una falla ovárica prematura o pacientes posmenopáusicas que la terapia hormonal de reemplazo es la primera opción en mujeres menores de 60 años y en mujeres que tienen síntomas vasomotores. ¿Por qué en menores de 60 años? Porque estos son los vasos sanguíneos en los cuales la terapia hormonal de reemplazo tiene efectos favorables desde el punto de vista cardiovascular también. Pero si damos terapia en estos vasos sanguíneos que ya están obstruidos, nosotros en vez de tener un efecto favorable cardiovascular vamos a tener un efecto adverso y por esta razón la terapia se recomienda en menores de 60 años iniciarla, no continuarla, iniciarla en menores de 60 años o entre los 10 años de posmenopausia. Ahora bien, si la paciente tiene menos de 55, 60 años, pero tiene un cáncer de mama o alto riesgo de padecerlo, la opción es el SERM que tenemos a mano disponible, que es el raloxifeno. Los SERM son unas moléculas fantásticas, recordemos que el clomifeno y el tamoxifeno han sido los más usados. Y esta diapositiva, que son los estudios de Bruce Ettinger, nos habla de la eficacia estadísticamente significativa del raloxifeno en prevención de fracturas vertebrales en mujeres con y sin fracturas vertebrales previas. Y el estudio STAR, que es un estudio que nos comparó tamoxifeno y raloxifeno para prevención de cáncer de mama, fíjense cómo no hay diferencia entre las dos moléculas, es decir, el tamoxifeno es tan eficaz como el raloxifeno para reducir la incidencia de cáncer invasivo de mama, de tal manera que es una excelente opción en estas pacientes, sin aumento de riesgo coronario. Como ven, placebo y raloxifeno están totalmente sobreexpuestas las curvas, pero sí una disminución clara con el raloxifeno de la posibilidad de cáncer invasivo de mama, estadísticamente significativo sobre un estudio de 10.000 pacientes. En caso de que la paciente tenga más de 60 años o una contraindicación a la terapia hormonal, la primera opción son los bifosfonatos. Los bifosfonatos actúan exactamente a nivel del osteoclasto, son unos antirresortivos clásicos, actúan sobre esta célula multinucleada con borde en cepillo, como ven ustedes, que es como una fresa de un odontólogo haciendo erosiones en el hueso, y lo más importante es que no solo actúan ahí, sino que se depositan sobre la superficie del hueso, sobre la membrana osteoclástica y permanecen ahí por mucho tiempo, inclusive después de suspenderlos. Es decir, hay un pozo de resorción y el bifosfonato intracelular se deposita y descansa ahí. Todos los bifosfonatos han mostrado aumentos en la masa ósea,
reducción de las fracturas vertebrales y no vertebrales e inclusive el ácido zoledrónico, que es el más potente y que lo tenemos por vía parenteral, 5 miligramos cada año, muestra unas reducciones muy importantes de fracturas. Tienen efectos benéficos secundarios los bifosfonatos como reducción de diferentes tipos de cáncer y se han relacionado con disminución de la mortalidad global. Por esa razón, los bifosfonatos son una estupenda opción cuando no damos terapia hormonal o cuando la mujer tiene más de 60 años. Por supuesto, tienen efectos adversos como todos los medicamentos. El más severo es la osteonecrosis de mandíbula, que se ve principalmente cuando usamos bifosfonatos parenterales y en pacientes que tengan alto riesgo infeccioso, como son las pacientes inmunocomprometidas, con cáncer, con quimioterapia, con VIH positivas, tomando esteroides, diabéticas, etc. Existen protocolos para suspender los bifosfonatos en estas pacientes cuando van a ser sometidas a cirugías dentales, pero es más el escándalo que lo que realmente el riesgo que corre, y con los bifosfonatos orales el riesgo es mínimo. También pueden presentarse fracturas atípicas de fémur con el uso de bifosfonatos prolongados. Por eso toda mujer que lleve dolor en el muslo estando consumiendo bifosfonatos se debe descartar este tipo de fracturas. Lo más importante de los bifosfonatos, queridos colegas, es que podemos hacer lo que llamamos drug holidays, es decir, vacaciones de la droga. Después de mínimo 5 años de tratamiento o inclusive de 3 años de tratamiento, si la paciente no se ha fracturado y está recuperando masa ósea, se considera de buena respuesta y es posible dejarla en vacaciones por 1, 2, 3, 5 años y suspender la medicación, continuando solo el calcio y la vitamina D y el control de los factores de riesgo de caída con muy buenos resultados. Yo tengo más de 200 pacientes en Drug Holiday y solo he tenido que reiniciar a 2, ninguna por fractura, sino porque me han perdido masa ósea y por esta razón se recomienda el Drug Holiday. En Colombia, y yo creo que en Perú también, tenemos disponibles el alendronato, el risedronato y el ivandronato por vía oral y el zoledronato y también el ivandronato por vía intravenosa. De tal manera que, repito, si la paciente no es candidata a la terapia hormonal, los bifosfonatos son una excelente opción por las diferentes razones que ustedes pueden ver en la diapositiva. El denosumab es un medicamento de segunda línea, es un anticuerpo monoclonal al RAN ligando, es un biológico estupendo que nos reduce el riesgo de fractura, columna y fracturas no vertebrales, se da subcutáneo, 60 miligramos cada 6 meses y tenemos la dificultad de que cuando lo suspendemos vamos a tener un aumento en la probabilidad de fractura de vértebra y por esa razón es un medicamento que debemos darlo por mucho tiempo y para suspenderlo debemos llenarnos de suficientes razones. En tal forma que tenemos una cantidad de agentes antirresortivos que difieren en su farmacología, la vía de administración, la frecuencia, etcétera, etcétera, y tenemos una buena gama para echar manos. Pero si la paciente no llega ya fracturada o se fractura estando con tratamiento con bifosfonatos, entonces tenemos el teriparatide, que es una PTH recombinante humana, que es un anabólico puro, se administra por vía subcutánea diariamente, pero el tratamiento está limitado a 2 años por el riesgo que se ha visto en animales de hepato y de osteosarcoma, de tal forma que en esto hay que ser cuidadosos y entonces el futuro está en los tratamientos secuenciales. Esto es del capítulo de mi último libro de osteoporosis que escribe Santiago Palacio sobre tratamientos secuenciales en los cuales empezamos con un antirresortivo y si está estable podemos hacer un drug holiday o empezamos con un anabólico y a los 2 años nosotros podemos pasarla a un antirresortivo o a denosumab por varios años. De tal manera que tenemos diferentes medicamentos, diferentes características de pacientes y perfiles de tratamiento. Lo importante es escoger muy bien qué tratamiento vamos a usar, monitorear cada 2 años la masa ósea o cada año si es una rápida perdedora como pacientes consumidoras de corticoides, asegurarnos la adherencia de los pacientes a la terapia, prevenir las caídas, importantísimo, hay que evitar las caídas y hablar con el entorno familiar para evitar la caída, pero debemos considerar que tenemos estupendos tratamientos y como el zapatico de la Cenicienta, lo que debemos es escoger el mejor tratamiento para nuestra paciente porque tenemos una amplia gama de posibilidades. Queridos colegas, esta es mi propuesta de manejo, es lo que hago con mis pacientes. Yo sé que no es perfecta, pero está sustentada en distintas guías basadas en las evidencias.
también en mi experiencia de muchos años tratando osteoporosis, en lo que yo mismo he investigado, he escrito, he publicado, en mi propio criterio clínico. Todo es controvertible, podemos discutir esto de muchas formas y afortunadamente es controvertible y simplemente hago como un aporte para que las terapias sean sencillas, sean correctas, sean eficaces, sean bien toleradas y sean concordantes con nuestros exhaustos presupuestos financieros para la salud de nuestros países latinoamericanos. A muchas personas puede no gustarles mi propuesta y eso es perfecto, porque yo entiendo como Steve Jobs que si usted quiere que todos estén contentos, pues no sea un líder, vende helado. Y como yo no vendo helado, me toca hacer propuestas respecto a osteoporosis con base en mi propia experiencia, porque esta es la mujer que ustedes pueden tener o esta es la mujer que ustedes pueden tener. De ustedes depende que esta mujer no se fracture. Y recordar siempre que nunca es demasiado temprano para prevenir la osteoporosis ni demasiado tarde para tratar la osteoporosis. Entonces, como dijo Churchill en la batalla de Inglaterra, en este tema de tratamiento de osteoporosis no estamos en el final del camino y ni siquiera en el comienzo del final. Yo creo que estamos más bien como en el final del comienzo de los tratamientos. Finalmente, quiero invitarlos del 28 al 1 de mayo, está mal la fecha, es del 28 al 1 de mayo, a nuestro primer Congreso Latinoamericano de Anticoncepción, que la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción recientemente creada, vamos a realizar en la ciudad de Punta Cana, en la República Dominicana. Agenden la fecha, 28 de abril a 1 de mayo, los más importantes investigadores y expertos mundiales en anticoncepción y también latinoamericanos nos vamos a reunir en Punta Cana a hablar de este tema que también es de suprema importancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez Aguad. Realmente ha sido una exposición extraordinaria. Nos ha puesto todas las facetas en las cuales uno puede tener presente para el manejo de la paciente que tiene osteoporosis, especialmente de aquellas pacientes que nosotros como ginecólogos manejamos. Es la paciente que llega a la menopausia, está en la transición menopáusica y en la posmenopausia temprana, que como él bien dice, es el momento oportuno para dar el mejor tratamiento. Y vemos cómo hace referencia a la terapia hormonal menopáusica como la primera acción que debemos nosotros incidir en nuestras pacientes, obviamente cuidando los criterios de administración para que puedan prevenir las fracturas osteoporóticas. No sé si tenemos preguntas. Tengo entendido que estas preguntas van a ser recogidas por nuestro equipo y se les va a enviar las respuestas a sus correos en vista de que el doctor Vázquez Aguad ha estado presente con nosotros, pero por un problema personal no puede contactarse para estar respondiendo en vivo estas interrogantes. No sé, doctor Ruhr, si le doy el pase correspondiente para que usted precise algunos datos o comentarios que es pertinente hacer. Muchas gracias, doctor Rojas. La verdad que ha sido una charla muy excelente y los conceptos creo que son claros y depende de nosotros continuar con estas enseñanzas. Sin más, yo lo único que tengo que decirles es, se acercan las fiestas navideñas y un año. De nombre de la directiva y el mío propio, les deseo de corazón un feliz año, unas felices fiestas navideñas y el Hacedor los bendiga a todos y los cuide. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere, con salud y alegría. Buenas noches. Buenas noches.